Benvinguts una volta més al Reial Cercle Artístic de Barcelona, al canal de televisió del Reial Cercle Artístic. Ens trobem a la Sala dels Atlants, al carrer dels Arcs, número 5 de Barcelona, i avui tenim la immensa sort de tenir amb nosaltres en el nostre apartat d'entrevistes a José Manuel Cela. Ell és bioquímic, neuròleg, director general i director científic de Celavista Mitobiogènesis i té algunes idees extraordinàriament revolucionàries a l'entorn del nostre present més immediat y del nuestro futuro. Buenas tardes, bienvenido. Buena tarde. En una ocasión, en febrero de 2019, dijo que el momento actual es como el del Renacimiento. Esto lo dijo antes de la pandemia. Mi pregunta es, ¿hemos vuelto al gótico? No. En todos los procesos de cambio, da la sensación de que la época oscura siempre viene y cuanto más pensamos en eso, más reaccionarios y más fácil de introducir nuevos conceptos que de la otra manera no hubieran sucedido. La sensación cuando vives, me imagino, la sensación que vivir es el Renacimiento sería de edad oscura y en realidad lo que estaban viviendo era que ya no había edad oscura. Las crisis y las situaciones difíciles y complicadas lo que hacen es justo transformar y al final tienes miedo, pero viene solo. Por tanto, en cierta manera, para llegar a esa sociedad que, por ejemplo, usted, entre otras personas, preconizan desde un punto de vista humano, tecnológico, ¿teníamos que pasar por una situación como esta? Hombre, la historia, la biología, todo apunta de que lo que nos hace humanos, a diferencia de la inteligencia artificial y un robot, es el sufrimiento o el sacrificio que uno, si no, no puedes empatizar. No podrías entender lo que es el dolor de un martillazo en un dedo si no pasas algo similar. Un robot que es perfecto o que no sufre no puede llegar a desarrollar una conciencia suficientemente compleja para entender otro sufrimiento. Es inherente en la naturaleza humana errar, equivocarte para poder llegar a hacer algo mucho más grande. Creo que se ha repetido a nivel médico, a nivel fisiológico y a nivel de todos los seres vivos y de la naturaleza siempre ha sido así. O sea que no es algo, es algo que se repite y se hace cíclicamente. Lo que pasa que lo que creo que está sucediendo extraordinario es la tecnología. Esto que en la Edad Media o que en el Renacimiento tenía unas limitaciones tecnológicas a la hora de pintar o a la hora de buscar los materiales, ahora se va a convertir en desarrollo exponencial de opciones y posibilidades. Mucha más gente, imaginaros la riqueza de lo que puede suceder. A nivel de calles sí que es cierto que una de las cosas que la mayoría de científicos apuntan que va a suceder ya ahora y sobre todo en los próximos años es un aumento de la aparición de enfermedades mentales. Y ciertamente estamos viendo a día de hoy, especialmente en la gente más joven, y eso lo dicen muchos psicólogos con consulta en activo, que la pandemia ha traído en los jóvenes una mayor propensión a la depresión y a estados incluso cercanos a suicidio. De hecho, las estadísticas confirman que hay mayor número de suicidios entre los jóvenes. Me consta eso porque compañeros, colegas, neurólogos, industria y toda la gente que ha trabajado conmigo es lo que más nos asusta. Vamos por la calle, todavía ayer a la noche, trabajando muy tarde, veníamos 17 jefes de servicio de ginecología, no tiene nada que ver con lo que estamos aquí hablando, y en lugar de hablar de eso, estábamos hablando de la tragedia más importante de la humanidad, no sea muchas veces el ataque o la lucha contra infecciones solo, sino los impactos en neuropsiquiatría, que es como nos gusta llamar, porque son enfermedades, son maladís, son enfermedades reales que condicionan el desarrollo de una sociedad de una forma muy grave. No tengo datos, porque es una cosa que evaluábamos, pero me gustaría que se ahondara mucho, con más detalle, que en psiquiatría un 30% aproximadamente, un tercio de la población aproximadamente, sufre de graves enfermedades y trastornos que muchas veces ni es consciente, como las enfermedades, como la depresión, trastornos bipolares y otros trastornos obsesivos que condicionan el desarrollo humano de esa persona, sufriendo, incapacitándola para hacer desarrollos. Pero hay otro 30% que es difícil diagnosticar porque no llegan a un estado grave, sino un estado leve, pero que también les hacen una vida. Claro, estamos hablando de que 2/3 partes de la sociedad, de alguna manera, sufren severos trastornos de infelicidad y desarrollo para encontrar el camino en un cambio tan difícil. Es posiblemente el impacto en la salud más importante de la transición renacentista, lo más. Esto no creo que el Renacimiento sucediera porque ahora somos conscientes de eso. Y eso es una cosa nueva con respecto al Renacimiento. En una sociedad donde disponemos de mayor información, más tecnología, por tanto, más capacidad para ser incluso
más racionales y más humanos, estamos viviendo muchísimos episodios, tristemente, recientemente, de violaciones, especialmente en los grupos de menores, de edades comprendidas entre los 13 y 17 años. ¿Nos estamos volviendo una sociedad más brutal? ¿La tecnología, en lugar de hacernos mejores, nos está haciendo peores, o eso no tiene nada que ver? Hombre, yo creo que ahí coincidiríamos muchísima gente. Ahí la tecnología te va a llevar a un camino mucho más, con más posibilidades, mucho más, con opciones impensables, muy rápido. Es una cosa muy importante el tiempo que va a suceder, y cuando más rápido es el tiempo que suceda el cambio, más repercusiones graves o efectos secundarios, colaterales, como lo queramos llamar, se van a suceder. Estamos viendo más y fijándonos más en los efectos colaterales que son reales y que existen, que dan miedo, y este es el principal problema, que la sociedad ahora tiene que estar más unida que nunca para evitar que el cambio añada más depresión, tristeza, incomprensión, aislamiento y problemas neuropsiquiátricos, que es como antes hablaba, a una sociedad cuando la tecnología no es capaz de entenderse. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, no estamos preparados, esa es la realidad. Lo llevo diciendo años, de hecho, hace 2017 creo que fue, en una entrevista que hicimos en un colegio profesional y salió en los medios, me acuerdo que estuvimos hablando todo debate de bioética sobre la tecnología. Y yo le he dicho, es que ya no podemos elegir, ya está. La pregunta, ¿estamos preparados? No, está claro. ¿Que vamos a pagar y sufrir mucho? Sí, pero si nos juntamos el sufrimiento y si empezamos a tratar y a cuidar la neuropsiquiatría, la sociedad, con la cultura de forma intensa, pasará como una enfermedad leve y sobreviviremos sin ningún problema a esta transición. Pero como no lo hagamos, va a haber muchas bajas. Es trascendente la cultura ahora más que nunca, yo creo. Hay algunas personas que dicen que estamos entrando en la época del cuarto tecnoparadigma y del transhumanismo. Y un poco la imagen que se dibuja es la de los cyborgs que veíamos en los cómics y en las películas de ciencia ficción. ¿Esto va a ser como Terminator? Pues tiene pintas. Yo creo que aquí, si nombro a Elon Musk, todo el mundo lo ha visto decir lo que me acabas de decir, ¿no? Que la ciencia ficción no va a ser siempre ciencia ficción. Se basa en ciencia que no puedes alcanzar tecnológicamente, pero cuando llega la tecnología ya no es ciencia ficción, se convierte en ciencia normal, algo que puedes hacer. Sin lugar a dudas, estamos yendo a unas velocidades extraordinarias y más de lo que la gente se puede imaginar. De hecho, hoy mismo hay gente que podría ya ser inmortal, lo veremos más adelante, o que podría vivir largos periodos de tiempo y hacer cosas que serían impensables. No hay duda de ello. Y ya cuando yo lo decía hace unos años, la gente pues, te miraba con cara rara. Ahora es nada original hablar de ello, porque la tecnología ya está. En la pregunta que me has dicho ahora, me has comentado ahora. Sí, le decía si estamos entrando en esta época que se habla del transhumanismo. ¿Y qué es exactamente esto del transhumanismo? Si es que estamos yendo hacia este camino. Estamos, sí. Aquí mismo, en este mismo círculo, estuvimos haciendo una presentación. Fue justo antes de la pandemia, no me recuerdo bien, 2019, febrero de 2019 hicimos una presentación de transhumanismo, entonces se entendió muy raro. Todo el mundo, cuando tuvimos una cena, gente relevante de la sociedad, de la cultura, me decía, estos términos es mejor todavía no tocar porque no se entienden bien o se interpretan mal. Hoy no hay duda, no hay que hablarlo, ya es una realidad de que hoy vamos a vivir humanos híbridos, que en realidad ya estamos viviendo, vamos a vivir en un estado de realidad virtual parcial, en 10 años va a haber todos estos cambios. El tema es que el humano también puede aprender más rápido que nunca y adaptarse más rápido que nunca. Soy extremadamente positivo, pero lo que me preocupa es la pregunta que me acabas de decir, me sigue preocupando a mí. Nadie tiene la respuesta, pero los que están muy por encima mío, gente que está muy posicionada en un alto nivel de inteligencia artificial, se cae en el riesgo de algo que la humanidad nunca ha tenido. Sería la primera vez. Entonces, adivinar eso me preocupa que la sociedad no sea consciente del impacto que podría tener la inteligencia artificial avanzada en la humanidad. Hay personas que, cuando se habla de esta cuestión del transhumanismo y del cuarto tecnoparadigma como un nuevo estadio que supera la revolución industrial, dicen que esto es un instrumento que va a utilizar una cierta élite para acabar de dominar el mundo.
Difícil, ya lo está haciendo, ¿no? Porque el que tiene el poder tecnológico tiene ventajas que el que no lo tiene. La pregunta es que yo no soy, vamos, nunca he entrado ni en sociología política ni nada y no soy la persona más experta, ¿eh? Solo hablo desde el punto de vista personal. Siempre he sido muy consciente, he predicho y he visto, lo tenía desde niño. Cosas que están sucediendo ya las he visto con precisión en la época. No porque sea y tenga la bolita mágica, sino porque me fijo en cosas que otras personas igual se distraen y no se fijan. No me cabe ni la menor duda de que la élite, como siempre, va a tener un poder que nunca ha tenido. O sea, ya lo tiene. Y que esto puede ser usado para lo que hablas de las guerras de los mundos y que eso puede ser un fraccionamiento social en grupos y élites tecnológicas más avanzadas y menos avanzadas como en las películas. Ese riesgo lo están diciendo mucha gente que está dentro de la tecnología avanzada. Porque yo estoy en un nivel de avanzado, pero no estoy en el control de muchas de las terapias y tecnologías que conozco, pero no estoy en el nivel de desarrollo de ellas. Y desde lo poco que conozco, las velocidades de información hacen que el poder de estas sociedades, de esta élite, de estas personas que tienen esa información y la utilizan para seguir ahondando más en su poder, en su ámbito, es mucho más peligroso que nunca. Porque la mayoría de las personas no llegan a entender que querer salvar el mundo no pasa por tu razón, sino pasa por un equilibrio de comunicación de cada una de las partes que componen el cuerpo vivo, que es una sociedad. Entonces, es muy peligroso no debatir en público con esto. Por tanto, el poder no está tanto en el dominio de la tecnología como en el dominio de la comunicación. Correcto. Eso ha sido nuestro mayor fracaso, es mi opinión. La élite lo que ha hecho simplemente es comunicar como ellos han querido para conseguir el objetivo. O sea, creo que todos lo haríamos. Es decir, si tú tienes los medios adecuados, puedes hacer pensar, consumir, vivir ideologías que realmente tú quieres hacer que piensen. Eso ya lo sabemos. Eso se llama neurociencia. La neurociencia se estudia y se desarrolla técnicas para manipular. Creo que estamos entrando en una era al mismo tiempo de la conciencia superior. Creo que la comunicación es la única salvación. Es la única, de hecho. El ingeniero y autor de distintos libros sobre el origen de la vida, Mariano Ribón, que tiene 89 años, dijo en este mismo teatro, presentando su último libro, cuando le preguntaron cómo veía el futuro, él dijo que lo que más le preocupaba es que las máquinas acabaran controlando al hombre. Él habló mucho sobre inteligencia artificial al final de la conferencia y dijo que estaba convencido que habría un momento que la inteligencia artificial estaría desde un punto de vista evolutivo por encima de los humanos. Bueno, estoy al 100% de acuerdo, lo llevo mucho tiempo diciendo igual, pero es que yo creo que ese momento ha llegado ya. Hoy máquinas y ordenadores y robótica han superado el nivel de conciencia humano, pero no son humanos. Hay que entender muy bien, pueden ser más inteligentes, con muchas más capacidades, pero lo que he dicho antes, al no tener la capacidad de sufrimiento, no tienen la misma capacidad de comprensión, de la empatía y de la comunicación entre humanos. Estoy convencido de lo que dice es cierto, porque igual que otros autores, incluido el popular Elon Musk, que está todo el día amenazando, diciendo cuidado con la tecnología avanzada, lo que acaba de decir nuestro autor, es cierto de que el mayor peligro es ese, pero es que yo creo, y él lo dice también, y lo más ya está sucediendo. Desde el mismo teléfono, las redes sociales, en realidad todo el mundo piensa que es ahí de que se comunica. Y todo lo que tú piensas y todo lo que accionas en realidad está diseñado para que actúes adecuadamente. Es decir, en realidad un teléfono es una máquina de realidad virtual. Eso lo explica directamente Elon Musk, para no cogerlo yo. Creo que esta vivencia se va a hacer cuando la tecnología, gráficos y el poder de los próximos 5 años no sabríamos distinguir realidad de realidad virtual. Y el peligro, lo adivinó y lo publicaron 5.000 científicos, se publicó en Q hace 2 o 3 años, en los que lideraba el popular Stephen Hawking del peligro de que el 2100 la especie humana, y hablo, la especie humana, el Homo sapiens, desaparecería. Y no porque reaparecerían nuevas especies, sino porque con ello perderíamos la mayor riqueza de desarrollo humano. Lo que nadie dice, que eso sí que quiero aportar yo extra, es que ante el poder de una mente muy superior a la nuestra, que ya está claro, y nunca una mente superior significa más poder, ni más conocimiento, ni más información. Eso es la clave. La clave es la red comercial.
Nosotros somos una red. Una inteligencia, si se conecta a otra inteligencia, no es la misma inteligencia. Billones de personas conectadas significan que es una inteligencia muy superior a cualquier inteligencia artificial, porque la información no solo es el poder. Lo que estamos refiriéndonos es que somos una red que si nos conectáramos no como individuos, sino como un único ser, podríamos generar una inteligencia muy superior. Y esto es lo que hace Google, por ejemplo, que en realidad es otra inteligencia que decide lo que crees que tú piensas o no piensas. Y eso es una cosa que simplemente si desconectáramos los aparatos que nos rodean nuestra vida, podríamos percibir cómo la gente y todo el dramatismo que vemos a nuestro alrededor desaparecería. Y verías otra vez personas absolutamente independientes, autónomas, en las que podías crecer proyectos impensables, porque no somos menos hábiles que los de la inteligencia artificial, tenemos esas mismas herramientas, las actuaríamos de una manera diferente. Un cuchillo no es malo por ser un cuchillo, corta un jamón y puedes hacer daño con él. La tecnología no es el problema es el uso de ella, lo que significa que un hombre, una empresa o una líder, un grupo líder que lidera la tecnología no puede tener ese poder. Usted en una entrevista al periodista Israel Romero, hecha aquí mismo en el Real Círculo Artístico justamente en el 2019, dijo una frase que resulta un tanto inquietante. Dijo: cuando tengamos toda la base de datos y toda la información de que disponemos, podemos llegar a controlar la evolución de las especies y cambiar las actividades humanas. Claro, de eso ya ha pasado. Si cogéis los medios de comunicación, que son abiertos, hay científicos que han generado vida artificial a través de un ADN artificial de la nada. Las especies ya se están modificando, de hecho se están regulando cómo se tienen que modificar en el propio Comité Europeo ahora. A mí me ha llegado hace nada, creo que fue 5 días, para que dé mis opiniones sobre el tema de evolucionar más rápido en el cambio de la agricultura, modificando para luchar contra el cambio climático, dar libertad a los científicos de poder modificar todo lo que quieran para conseguir mejores resultados, para luchar contra el hambre, la mejora energética. Eso ya está regulado, está poniéndose leyes en todo esto. El problema es cuando la sociedad no se da cuenta de la trascendencia de esa comunicación, porque podrá participar. Si no te das cuenta, no puedes participar en elegir cómo quieres tú. Uno de los aspectos muy simples, mucho más pragmáticos de la vida de hoy es la energía, ¿no? Estamos ante un exceso de energía absoluta en todo el planeta que podríamos hacer limpia en muy poco tiempo, y no me refiero a las ideas A o B o C de unos u otros, porque entre todas la energía solar y muchas otras energías en la Tierra no requieren un gran impacto, incluido la energía atómica, podríamos limpiar todo el medio sin hacer un gran cambio de la revolución industrial. Lo que sucede es que a las élites les interesa poder coger la distribución o el control, como siempre ha sido y será así. Bueno, Nikola Tesla es mi héroe, no repito Nikola Tesla como pensador o científico, sino como la visión que todo el mundo sabemos que parece que se ha desaparecido de la historia de la ciencia, por la revolución de que el poder lo pueda tener una persona, al poder controlar su energía, poder controlar su identidad y poder ser libre y desconectarse financiera, energéticamente del sistema, y poder conectarse libremente a quien quiera, sin que alguien le diga no tienes que conectarte a esta red de teléfono determinada o a esta red determinada que te limita lo que te dice que tienes que hacer. Es decir, yo creo que los pueblos ahora son más importantes que nunca, las personas son más importantes. El conocimiento que decía no solo es eso, es público. Hace un año los mayores avances de la historia de vida artificial, control de especies, está regulándose ya. Hablando de la cuestión energética, desde hace unos cuantos días, semanas, se está hablando mucho de un posible gran apagón. ¿Por qué? Nada pasa de manera casual en este mundo. No, es que no, la casualidad no existe. Decir que algo es casual es decir que no tiene sentido, que no tiene razón, y nunca ha sido así. La naturaleza es así. La ciencia se usa y se abusa de ella, de esa palabra, pero la ciencia no es más que el conocimiento de la naturaleza que observamos y que luego replicamos para conseguir un bien. O sea, ningún científico se convierte más listo que en otro, sino que lo que observa lo traslada a un experimento. El hecho es que ese apagón o cualquier cosa que sucede por casualidad es porque estamos dependientes de que un grupo de líderes se interese en controlar. Un detalle es, por ejemplo, la energía nuclear. Ha desaparecido ahora. La energía nuclear es la más limpia del planeta, la tenemos ya montada y por política se puede interesar o no interesar. ¿Cómo puedes tener apagones con una producción solar que solo con 1/10 de lo que tenemos ahora tendríamos energía para todo el planeta? Y se podría construir suficiente energía
placas solares, por decir algo cómico casi, para producir energía no en 10.000 millones de personas, sino en 100.000 millones de personas. Me remito a 1.000 datos que se pueden coger en cualquiera de los cálculos que publica, por ejemplo, Elon Musk. Pero aparte de eso, existen otras fuentes de energía ilimitadas y que no contaminan, que no producen CO2, que no tienen carbono. El plástico, se puede hacer un plástico totalmente mucho más ecológico, porque la tecnología te lo permite. Podemos liberar soluciones que no tengan un impacto medioambiental sin tener que abusar de la producción de madera o papel. Se pueden hacer papel de piedra, de carbonato cálcico fijando. De hecho, se está haciendo. No estoy diciendo cosas que no sean reales. Y esta es una nueva era industrial que la capacidad tecnológica y humana lo puede decir sin impacto, gradualmente, y a unas velocidades 10 veces más que los políticos quieren. Entonces, cuando tú ves la intención política y la intención real, no encaja, como siempre ha sido así, por cierto. El problema de toda esta revolución y de hacia dónde puede ir, porque como toda revolución puede ir hacia un buen camino y un buen fin, o hacia un mal camino y un mal fin, es la clase política. La clase política no es tan importante. Eso, si algo lo ha demostrado, le hemos dado la importancia. En el momento que no le demos la importancia, desaparece. Es cuando tú te enfocas en el problema, al final el problema es el que te domina. Si no, nunca vas a ver la solución. La clase política representa a nosotros mismos. Representa, si dices, es corrupta esta clase política y tú no eres corrupto cuando no te condenas a ti mismo por pensar corruptamente en tu trabajo, en tu honradez, y no sufres este tipo. Entonces, claro, si tú lo aceptas, que es normal en ti, otro que tiene más poder lo va a hacer con muchas peores consecuencias. No creo que la clase política sea peor o mejor que un humano. El problema es que no nos damos cuenta, no tenemos autocrítica, que nosotros cuando aceptamos que mentir un poquito es bueno o que no dar todo lo que puedes dar en tu trabajo, en tu vida, eso es bueno, pues al final otros con más poder pueden hacer lo mismo. Hay que medimos de diferente rasero lo que representan, porque piensas que el papá Estado o papá jefe te tiene que resolver todos tus problemas. Siempre buscamos esa sobreprotección. Somos como un poco como niños malcriados. La diferencia entre un perro y un lobo es que el perro crece igual que un lobo, pero no madura neurológicamente como un lobo. El lobo nunca la ataca porque, aun siendo adulto, lo considera un bebé. Nosotros somos los bebés de esos políticos. Entonces, y si nos coges por separados, somos grandes personas que podemos desarrollarlo todo. Pero si los coges en sociedad, al final parece que todo lo tiene que venir arreglado desde afuera. Cada persona que consume un producto de un lado está trascendentemente cambiando el planeta. Un ejemplo de los miles que podemos hacer es el éxito brutal de estas nuevas élites o nuevos poderes económicos, como puede ser el mismo Tesla, que hace solo 2 años no era nadie, un pobre que se arruinó 70 veces con un sueño demente o no, pero es lo que era. Un cambio político sobre el cambio climático, que era un problema grave que llevaba a los científicos preocupando, transformó a esta persona en héroe y, aun consumiendo el 1% del mercado del producto, es el hombre más rico del planeta, con un poder tecnológico para cambiarlo más rápido que todos los estados. Entonces, ¿por qué un hombre puede hacerlo y los estados no? Sería la pregunta. ¿Qué pasa? No somos ninguno capaces de resolver esta cuestión. Necesitamos una patente mundial que nadie pueda explotar. Somos todos conformados. Está claro que no miramos todas las piezas y que nosotros somos los responsables fundamentales de todo lo que nos pase. Por eso no soy ni catastrofista y creo que todos los escenarios van a suceder al mismo tiempo. ¿En el futuro vamos a vivir más o, como dice el chiste, la vida se nos hará más larga? No, en el presente vamos a vivir mucho más. Yo ahora tengo 55 años y para mí estoy ni en la mitad de mi actividad profesional. Lo siento, lo vivo, hago lo mismo que hacía con 25 años, un poco menos, pero sin embargo tengo claro y constancia y tengo métodos y formas para vivir a más de 100 años en plena facultades neurológicas, físicas, sin ningún problema. Usamos tecnología del siglo XX para problemas osteomusculares y, claro, ves una persona de 70 años y parece que le han caído 130 años. Es porque no se está utilizando la tecnología que ya existe hoy. O sea, el presente es para vivir muchos más años y mucho mejor. De hecho, usted ha demostrado, por ejemplo, que se puede estar 10 días sin dormir. Sí, bueno. Sin sufrir secuelas neurológicas. Sí, bueno, sí. 3 días lo he hecho muchas veces, pero una vez por trabajo lo hice 10 días y 10 noches trabajando en intensidad absoluta y comiendo más bien poco y bebiendo poco. Y fue una de mis mayores experiencias y más
fue más creativa de mi vida. Fue una época en la que no quería dormir porque estaba recibiendo suficiente información en mi cabeza que no quería perder. ¿Eso quiere decir que lo que nos han enseñado o inculcado del sueño reparador de las 8 horas es mentira? A ver, todo lo que nos han inculcado es mentira. Todo lo que yo he aprendido es mentira. Una de mis mayores tragedias, que me he pasado toda la vida estudiando y me he pasado la otra mitad de la vida destruyendo lo que creía que sabía. Porque viene un chaval de 15 años que no tiene supuestamente ni el conocimiento ni la experiencia que yo, pero como no está contaminado, aprende ya toda la nueva información desde cero y puede llegar a hacer cosas increíbles sin tener los errores. Una de las cosas que quiero decir es que cuando vas creciendo vas acumulando más errores que aciertos, por desgracia. Una de las cosas más importantes en nuestra vida como personas es resetear, es decir, olvidarnos de las cosas que incluso creemos que sabemos. Yo muchas veces, yo era muy bueno en ciertas áreas y ciertas especialidades y me he dado cuenta que me agarraba a ellas para sentirme mejor, socialmente apreciado, para que todo el mundo y yo personalmente pudiera dominar un área. Soy el mejor jugador, el mejor tenista del mundo, soy, no sé, Rafa Nadal, etc. Pero si tú te dedicas a esa área y centras toda tu vida en esa habilidad, desapareces todas las otras opciones de tu vida y el aprendizaje continuo y la destrucción continua de lo que sabes es esencial. Tienes que empezar de cero como si tuvieras 18 años. La comodidad de un sofá en nuestro conocimiento y demás es lo que nos hace ser cada vez más pobres y más mayores. Y eso tiene un impacto en la salud y en la vida. Claro, el elemento más poderoso para la regeneración del cuerpo humano es nuestra propia mente. Sin lugar a duda, es así, de muchas maneras. Lo que pasa es que la mente, la actividad neurológica humana es mucho más compleja que solo la mente, eso es cierto, pero en la mente se ha podido demostrar que la regulación del metabolismo mental puede alargar la vida de forma, no voy a decir indefinida, pero mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar, para no despistar con frases equivocadas, y que es el primer camino para que todos nos conectemos en un mundo mucho más feliz, mucho más desarrollado y con menos, vuelvo a repetir, que hemos hablado antes, enfermedades es que lo digo, es que realmente neuropsiquiátricas que me preocupan muchísimo, porque es la destrucción y la desaparición de una sociedad. Hay que cuidar mucho a todas las personas de la sociedad, no puedes dejar a nadie abandonado. Creo que es prioritario la neuropsiquiatría para poder ejecutar lo que yo digo, porque yo no soy ni más listo. De hecho, soy menos listo de lo que era hace 25 años, casi seguro. Sin embargo, tengo las ideas más claras porque me he equivocado más veces y he eliminado todas mis equivocaciones. Entonces, voy con menos mochila. Y yo creo que, imaginaros que ahora yo tuviera 100 años, 50 años más del conocimiento que tengo. Si me sentara aquí, podría decir cosas fantásticas y la gente que lo estaría oyendo estaría en conexión porque estaría viviendo la misma experiencia. Entonces, creo que nos aguardan momentos también extraordinarios, pero necesitamos ir más juntos de la mano. Y creo que eso siempre lo ha hecho la cultura, que yo sepa. Usted en muchas ocasiones ha hablado sobre el papel de la alimentación. Se dice que nuestro segundo cerebro es el estómago, los intestinos. Una buena conexión, un buen funcionamiento de las dos mentes, si es que podemos hablar de dos mentes, ¿ayudan a esa longevidad de la cual usted ha hablado? Sin duda. La patología está asociada a la edad, eso no cabe ninguna duda, la degenerativa, y el aparato digestivo, igual que el sistema nervioso central, están conectados de una forma directa desde siempre y ahora con mucho más detalle. Hay factores que tampoco hablamos, pero que son muy trascendentes, que nosotros no somos nosotros, sino un montón de bacterias, virus y otras cosas que viven con nosotros de forma natural. Estos forman un gran organismo, ecosistema, que nos mantiene conectados al resto de los seres humanos cuando te das la mano. Creemos que los gérmenes son malos y es lo que nos defienden. Y cuando más nos socializamos biológicamente y físicamente, somos más sanos. Cuanto más conectado y en equilibrio está el aparato digestivo y la mente, las capacidades de enfermarse se reducen de forma extraordinariamente significativa. Eso está de lugar a duda. Dígame que también es una falacia que el colesterol alto es perjudicial para la salud. Bueno, hablar de una indicación y de un principio activo, el colesterol alto en pacientes tiene que tener un significado del porqué. Saber el porqué no tiene una causa y resolverlo no es bajarlo a todo el mundo porque todo el mundo es igual. Un error es considerar la medicina que estamos hablando generalista, como por ejemplo programas de tratamiento de población entera, a todo el mundo por igual. La medicina del futuro es una medicina de precisión individualizada.
En ese sentido, habrá personas que pueden tener el colesterol alto y pueden permitirse el colesterol alto y deben de tener colesterol alto por alguna razón durante un tiempo y otras no. Y otras sí. El colesterol es una historia del pasado tal y como está interpretado. El colesterol es una molécula de la vida. Sin lugar a duda, la medicina va a cambiar todo y yo pediría a todo el mundo que todo lo que creen que saben lo borraran y volvieran a aprender como si fuera ayer. Que nadie le enseñara qué es lo que tiene o no tiene que hacer o pensar. Porque hay muchas falacias, no solo eso, hay muchas falacias sobre la comida, la alimentación. La mayoría de las cosas de la alimentación más valiosas la tiramos por la basura, desde el punto de vista metabólico, farmacológico y de la salud. Peladuras, etcétera, etcétera. Y iremos aprendiendo con la gastronomía, con cultura, nuevas formas de vivir y hacer cosas increíblemente fantásticas. Últimamente, para seguir, y ya como última pregunta en relación al tema alimentario, una pregunta más y acabaremos la entrevista. Últimamente se está hablando también mucho de que no debería consumirse tanta carne, de que incluso, bueno, hay gente que preconiza que debemos comer prácticamente comida cultivada en el laboratorio o hecha con 3D. Aquí hay dos corrientes y las dos son falsas porque tienen detrás un interés, que son dos cosas bien distintas. Lo que estás diciendo está preconizándose por algunos líderes de la tecnología, que sin lugar a duda representativa muy potente, por no poner nombres porque es lo menos importante. Damos demasiada importancia al poder de ciertos nombres o personas cuando no es así. Estamos en unas 8.000 millones de personas, seremos en nada, posiblemente en 2, 3, 4 años, y pensamos que este sobrecrecimiento de población, por los malos recursos, nos hemos cargado muchas formas de explotar. Es cierto, pero que hayamos hecho malas cosas no quiere decir que no sean sostenibles. Se puede hacer un mundo sostenible con cifras 10 veces superiores. Por eso los dos son equivocados. El problema es que no podemos hacerlo igual. Está claro que habrá unas soluciones híbridas. La carne es un alimento de una gran cualidad, lo que pasa es que tiene un gran impacto sociológico también, cultural, que hay que ir analizando toda la sociedad. No quiere decir que tiene por qué desaparecer o no desaparecer. Yo como persona, si hablamos de efecto nutricional, se puede vivir tecnológicamente con alimentos tecnológicos con altísima calidad, pero hoy no estamos preparados. Tardaríamos prácticamente 20 años como mínimo para hacerlo bien. ¿Ese es el objetivo? No sé por qué, pero eso lo tiene que decidir la sociedad. Entonces hay que empezar a hablar con detalle las ventajas o inconvenientes de empezar a tomar una medida y no lo tiene que hacer un político. Lo único que decir es que nadie tiene que tomar esa decisión, pero todo el mundo tiene que formarse. Ese es el mensaje que hoy venimos a tratar. A mí me preocupa la formación. El pueblo, la gente, nosotros, cada persona, cada individuo, tiene que formarse para entender lo que estamos hablando. No requiere 5 carreras, 5 doctorados, 20 años de sacrificio para entender lo más sencillo. Todos juntos entenderemos mucho más rápido. Debemos de comunicarnos muchísimo más para que el conocimiento llegue, de verdad, sin contaminar. La última pregunta, sí. Justamente en relación con esto, con su última afirmación y con algo que durante toda la entrevista ha estado presente. Hemos hablado del papel del poder, del papel de los políticos, de si están preparados, si no están preparados, si nos utilizan, si no nos utilizan. La última pregunta. Nosotros, los humanos, la gente normal y corriente, ¿estamos preparados para lo que estamos viviendo y no sabemos que estamos viviendo? Biológicamente, cualquier ser humano, por individuo que sea, está preparado para cualquier adaptación. El problema es que él no lo sabe. Y todo el mundo he pasado experiencias en la vida muy duras o muy determinantes que nunca pensarías que podrías. Solía decir, no intentes saber hasta dónde puedes llegar a adaptarte. Si hay alguien, un organismo vivo que puede adaptarse, es el humano. El problema es que el miedo y otros factores de aislamiento te hacen pensar que no eres capaz de hacer cosas que lo estás haciendo continuamente. Si pierdes tu trabajo, piensas que no vales para nada. Hay muchos errores y afirmaciones en nuestra vida día a día que nos limitan nuestras capacidades. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy raro. Nunca he tenido miedo al desempleo, solo tenía miedo a no poder hacer lo que quiero hacer. Porque si puedo hacer lo que quiero hacer, siempre habrá alguien que me querrá, que le haga algo que le sirva para él, desde ser un zapatero en la Edad Media a la tecnología que hoy hacemos. Pensamos que la tecnología es algo que no entendemos, es mentira. La tecnología la puedes entender más rápido que antes, porque es bastante más sencilla que antes. Porque cuanto más se avance, más rápido es. Creo que debemos de quitar el miedo a todo
y empezar a comunicar, vuelvo a decir, con mucho mayor conciencia y menos ideología y menos política. Y para terminar, que eso sí me gustaría decirlo, creo que el poder, nunca mejor, como lo he dicho antes, está en el consumidor, está en las personas. A nivel de dinero está en el consumidor. No existe la riqueza si no existe el consumo. O sea, entonces, para mí, ¿qué es más importante? ¿El producto X que ha hecho una persona ahí o la relación de esa persona en sí misma? A mí me parece más relevante el poder que pueda dar la relación que el propio producto en sí mismo. Una ropa puede ser más bonita o más fea, más práctica o menos maravillosa, creativa. Puede tener muchas definiciones y puede tener una implicación, pero lo más importante es quién lo hace, por qué lo hace y a dónde vas. Perdemos el valor, es más importante, que es la persona. Si tú empiezas a pensar así, el poder te darás cuenta que está en nosotros. No es una paradoja, es que es la realidad. Lo podemos ver en todas las grandes empresas que han salido de la nada. Steve Jobs hace 40 años hizo una cosa rara y hoy nos parece ya una realidad virtual. Y es porque tenía un sueño, un fanático que tenía que cambiar el mundo porque pensaba que era lo mejor que tenía que hacer. Y al final ha hecho una herramienta. Esa herramienta hoy ha pasado por muchas etapas y va a pasar por más etapas. Pero al final los humanos somos humanos y si nosotros queremos cambiar algo, solo nosotros tenemos el poder para hacerlo. Lo hacemos todos los días, simplemente que no te das cuenta. Doctor José Manuel Cela, ha sido un placer. Espero que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar en este escenario, en otro, en cualquier caso, en nuestro canal de televisión del Reial Cercle Artístic de Barcelona. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme a vuestro canal. Gracias por estar aquí, porque para mí este es un sitio bastante representa la sociedad en muchos ámbitos y en muchos intereses. Muchas gracias y espero poder estar aquí todas las veces que pueda.